Hola, somos el equipo número 6 y hoy queremos compartir con ustedes el análisis de un caso que ha sido considerado uno de los casos más polémicos y dolorosos de la historia de la psicología. El caso de David Reimer, porque muestra lo que puede ocurrir cuando no se respetan los principios éticos básicos de esta profesión. David nació en Canadá en 1965, junto con su hermano gemelo Brian. A los 8 meses ambos fueron llevados a una cirugía de circuncisión. Pero en el caso de David, el procedimiento salió mal y causó un daño irreversible en sus genitales. Desesperados por encontrar una solución, sus padres consultaron al psicólogo John Money, quien sostenía la teoría de que el género era algo que se podía aprender. Siguiendo sus recomendaciones, los padres aceptaron criarlo como niña, bajo el nombre de Brenda, mientras su hermano gemelo continuaba con su vida como varón. Este contexto es clave, porque permitió al doctor comparar directamente el desarrollo de dos niños biológicamente iguales, pero creados en condiciones diferentes. Y con esto, y con esta base, se fueron desarrollando las dinámicas familiares que marcaron toda la historia. En esta imagen podemos observar un esquema llamado familiograma, que es la representación de la estructura y las relaciones de una familia. Los componentes claves son los padres, Ronald Reimer y Janet Reimer. Ellos fueron los sujetos de la manipulación del Dr. Money. Los hermanos gemelos, David Reimer, inicialmente Bruce, luego Brenda y finalmente David, y su hermano idéntico gemelo, Brian Reimer. Ambos sufrieron graves consecuencias, terminando en suicidio. La familia adulta de David, podemos observar a su esposa Jane Reimer. Ella tenía varios hijos de su pareja anterior, de los cuales se encargó David. El análisis ético revela varias transgresiones fundamentales. El primer principio comprometido fue el respeto a la dignidad humana. David fue tratado como un medio para probar una teoría científica, sin reconocer plenamente su identidad, sus emociones ni su derecho a la verdad sobre sí mismo. El segundo principio es la responsabilidad de no causar daño. Las intervenciones generaron sufrimiento psicológico profundo. Crearon confusión de identidad, rechazo social, depresión y vergüenza, sin que se establecieran medidas de protección. Un tercer aspecto es el conocimiento informado. Ni los padres recibieron toda la información sobre los riesgos y consecuencias del tratamiento, ni David fue informado cuando tuvo la capacidad de comprender y de tomar decisiones por sí mismo. Ocultar información esencial vulneró directamente este principio. Finalmente, el principio de integridad profesional también se violó, ya que los resultados se difundieron como un éxito, pese a que la realidad de David mostraba lo contrario. Esta distorsión afectó tanto a la familia como al avance de la ciencia, porque construyó conocimiento a partir de información incompleta y manipulada. Estas violaciones no se limitan al ámbito de la ética profesional, también contradicen derechos reconocidos en la Ley de Salud Mental, como la protección de la integridad y el derecho a la información veraz. Tanto el Código Ético y la Ley de Salud Mental habrían exigido detener el daño, brindar apoyo psicológico e involucrar a la familia a que pudiera tener información veraz y finalmente derivar a servicios adecuados. Después de revisar las normas éticas, es inevitable mirar el impacto que tuvo en este caso y las consecuencias fueron devastadoras. Para David, el experimento fue un fracaso total que destruyó su vida. Creció con una profunda confusión de identidad, sufrió bullying, depresión severa y fue sometido a cirugías forzadas y tratamientos hormonales que terminaron marcándolo por vida. Finalmente, tras problemas personales, perdiendo el empleo y la exposición pública de su historia que queremos suponer, no lo dice el video, lo hicieron sin su consentimiento.
Todas estas cosas influyeron para que terminara quitándose la vida a los 38 años. Ahora bien, su hermano Brian, si bien él no fue el que sufrió directamente estas intervenciones, también fue víctima. Al verse obligado a vivir bajo el secreto, él fue testigo del dolor de su hermano, participó en prácticas coercitivas que durante todas sus consultas le iban cargando cada vez más la culpa y el trauma que fueron acumulándose y siendo un factor importante también que lo llevaron al suicidio. Vamos a ver ahora también a los padres. Esta experiencia los dejó marcados por la manipulación, el dolor y la culpa que sintieron en confiar a sus 2 hijos a un experto que los engañó y terminaron perdiéndolos. Para la psicología, este caso dejó una herida de credibilidad muy profunda. Si bien es cierto, es una ciencia, pero cuando ésta se separa de la ética, puede convertirse en una herramienta de daño en lugar de una vía de conocimiento. El caso de David Reimer es un doloroso y permanente recordatorio de lo que sucede cuando un profesional de la salud mental rompe su juramento ético. En primer punto, la prioridad del paciente. El psicólogo debe poner siempre el bienestar, la dignidad y la autonomía del paciente por encima de todo, de sus propias teorías, de su reputación o ambiciones de investigación. En segundo lugar, la ciencia y la ética, que son indispensables. El afán de investigación y la validación de una hipótesis nunca justifica el abuso o la manipulación. En este caso, la falta de integridad científica del Dr. Money dañó a la comunidad académica y a otros niños que pudieran ser sometidos a unas prácticas similares. En tercer y último punto, el trauma del engaño. La falta de transparencia del Dr. Money hacia la familia y al público causaron un daño irreparable. La revelación de la verdad desacreditó su teoría y marcó su legado profesional por su falta de rigor y ética. Este caso cambió para siempre el debate sobre el género y la identidad y reforzó la necesidad de una estricta supervisión ética y una intervención